Como punto final de nuestra agenda, damos paso al panel titulado Diseñando innovación que protege soluciones y estrategias digitales frente a brechas y desafíos actuales en seguridad. El panel será moderado por el señor Fernando Guerra Fernández, presidente de la Cámara de Comercio y la Libertad, a quien invitamos a subir al estrado y ubicarse en la mesa de honor instalada. Fuertes los aplausos para él, por favor. Asimismo, invitamos a incorporarse también a la mesa de honor al señor Jorge Alberto Muñoz Soblín. Durante 6 años estuvo a cargo de soluciones de seguridad electrónica bancaria en Dietbold, donde adquirió amplia experiencia y conocimiento en procesos avanzados de ciberseguridad. Desde el 2016 se desempeña como gerente de soluciones de desarrollo de negocio en Hikvision, empresa líder en soluciones de videovigilancia y seguridad. Cuenta con más de 8 años en este rol, con sólida experiencia en el desarrollo y gestión de estrategias comerciales y de negocio, identificación de oportunidades, creación de alianzas estratégicas y expansión de mercados. Fuertes los aplausos para él. Asimismo, invitamos al estrado al señor Maurice Francinet Delgado, ingeniero de sistemas con estudio de posgrado en tecnología de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, robótica industrial y un doctorado en ingeniería de sistemas. Es presidente global de la Asociación Internacional de Ciberseguridad y miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Fue presidente del capítulo Perú de ASIS International en 2023, fundador y líder del Centro Nacional de Seguridad Digital de la PCM, donde diseñó sus procesos y capacidades. Ha sido jefe de ciberseguridad en Asbank y actualmente es gerente de seguridad ejecutiva en el Banco de Crédito del Perú. Fuertes los aplausos para él. Ahora dejo en el uso de la palabra al señor Fernando Guerra. Muchas gracias, buenas noches con ustedes, con todos. ¿Quién puede dudar que el tema de seguridad ciudadana y la inseguridad en nuestro país y en nuestra región es uno de los principales problemas que tenemos todos, los empresarios de todo tamaño y sobre todo el ciudadano de pie? Que al final también nosotros como empresarios somos ciudadanos y nuestros trabajadores están siendo directamente también afectados. La inseguridad en este momento es un gran problema. No necesitamos una bola mágica y todo se ha leído y se ha dicho que la Policía Nacional, que está haciendo una labor muy importante, a pesar de en algún momento esa pérdida lamentable de confianza de la ciudadanía hacia esta institución tutelar. Y creo yo, con el acercamiento que hemos tenido, que se están haciendo muchos esfuerzos, pero esfuerzos operativos, que de alguna forma están dando algunos resultados, pero no es suficiente ante esta enorme ola que nos está avasallando del crimen organizado, y donde, a pesar de la cifra que se ha mostrado hoy, la extorsión es la principal preocupación que tiene hoy el ciudadano liberteño. Y se habla de que la Policía Nacional debe tener la tecnología, debe contar con la inteligencia. Y no se habla de ayer, se habla de hace un buen tiempo. Y el Perú no es un país pobre, como para no poder comprarla y que ya nuestra policía goce de eso, y ya los pueda utilizar. Hubo hace poco una intervención lamentable donde hubieron 17 muertos en un socavón, en una mina, y se cuestionaba que la policía, porque no había entrado a enfrentar a esos criminales que tenían mucho mejor armamento, estaban mucho mejor blindados, y una autoridad local dijo que la policía no tenía ni chalecos antibalas para entrar. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer mucho si no nos involucramos? ¿De qué nos sirve, de alguna forma, lamentarnos y mantener esa misma posición cuando podemos ser propositivos? Hoy día invito a las startups, a los especialistas, a que apoyemos, no poniéndonos un chaleco y un arma, sino que con nuestro conocimiento, ¿por qué no comenzamos a proponer esas soluciones que podría tener y que podría adoptar nuestra Policía Nacional, nuestro sistema de defensa, para que de alguna forma comencemos a salir? En Cámara de Comercio ya hemos hecho esas iniciativas, ya nos hemos reunido con la policía y con otras autoridades para identificar los desafíos y ver de qué manera es que podemos comenzar a diseñar y a proponer esas soluciones. Cada quien
toma y lidera sus batallas donde más tiene su fortaleza. Y hoy era oportuno tomar esa posición hoy, que estamos hablando mucho de inteligencia artificial, de transformación digital, de tecnología y demás, pero para atender una brecha muy importante, que es la seguridad ciudadana. Me acompañan dos especialistas importantes, reconocidos. Hoy Mauricio tuvo una excelente presentación en la mañana hablando sobre ciberseguridad. Para mí, magistral, hubieron muchos temas que me dieron un panorama muy importante. Pero hay muchos desafíos, había dicho y había comentado, que podríamos tener. Hoy, obviamente, con lo que vamos a comentar, no vamos a solucionar todo el gran problema de años que tiene pero trataremos de comenzar a ver propositivamente que sí es posible superar problemas, que sí es posible comenzar a hacerlo. Y de alguna forma es que a abrir la invitación a ustedes, si alguien tiene una muy buena idea tecnológicamente posible y desarrollada, acérquense a la Cámara de Comercio. Acérquense. Propongamos, conversemos y vemos y se lo propondremos a la policía, al ministerio o algo por el estilo para comenzar a impulsar estas iniciativas que se pueden dar. La libertad, lamentablemente, ocupa un segundo puesto. Algunos dicen que no el primero, no nos peleamos por ese primer lugar, pero somos la segunda región con el mayor índice de violencia y criminalidad. ¿Correcto? Y a pesar de eso, somos en posición de cantidad de policías que resguardan nuestro territorio, estamos en la posición 23. La última posición es la 24. Y eso viene arrastrando los últimos años. O sea, tenemos una serie de deficiencia en capacidad operativa de los policías. Entonces, ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo es que no podemos decir ya, de aquí salen los próximos 700 policías que salen de la academia, que es un promedio que sale al año, que vengan todos a Trujillo? Eso es imposible. Entonces, ¿de qué manera? Y hay un gran desafío. ¿De qué manera es que podemos con tecnología tratar de hacer que aumentar en policías o hacer más eficiente la labor operativa de los efectivos policiales? Entonces, ahí tenemos desafíos importantes que tenemos que ir desarrollando e ir manejando. Y en ese sentido, quiero comenzar con Jorge Muñoz, quienes ya hablamos de los pergaminos. Él representa Haivision. Haivision es una de las marcas más importantes en sistema de videovigilancia en China. Ellos y otra marca prácticamente son los que mueven el mercado allá. Y hay una experiencia vasta también por parte de Jorge en proyectos de sistemas de videovigilancia. Se habla mucho, Jorge, se está pretendiendo adquirir muchas cámaras en nuestra región para comenzar a distribuir y aumentar más cámaras para comenzar a hacerlo. Pero también se está hablando de que no solamente necesitamos cámaras, tiene que haber reconocimiento facial, analítica y otras funciones que serán importantes, que pueden ayudar a ese tema operativo y poder ser más efectivos en la flagrancia, que hoy también conversaba Nicolás, en el sentido de ser mucho más oportunos. Recuerden, hay sistemas donde solamente las cámaras ahora en gran parte sirven solamente para grabar el delito y sirva como noticia, pero no para probar el delito. Porque después cuando se hace ya el acercamiento y se quiere hacer ya un tema más forense, prácticamente no sirve a veces ni para identificar al que está delinquiendo. Jorge, ¿cómo pueden integrarse tecnologías como el reconocimiento facial, el análisis inteligente de video y el IoT en las estrategias de seguridad ciudadana y empresarial para anticipar riesgos y cómo podemos actuar de forma preventiva? Bueno, antes que nada, agradezco, Fernando, tu invitación, agradezco el Summit y a las personas que están acá asistentes. Vamos a empezar esto con 3 palabras. Uno es reactivo, proactivo y predictivo. Nosotros, cuando hemos estado hablando, y recién lo dice Fernando, hemos llenado la ciudad de cámaras y vamos a seguir llenándola. ¿Cuál es el gran problema? Uno de los grandes problemas que tenemos es que, lastimosamente, no tenemos una centralización. Lastimosamente, hacemos un zoom de repente de una imagen, un post o un evento forense, que es lo que hasta ahora se utiliza. Y muchos de los lugares ya cuentan
con tecnología de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de reconocimiento de placas, pero no está en toda la capacidad de utilizarlos porque simplemente es la costumbre que llevamos hasta ahora. Ya deberíamos, en un punto, estar trabajando en un tipo de vigilancia o seguridad proactiva. ¿Proactiva por qué? Porque ya podemos, con data, predecir algunos eventos. Por ejemplo, cámaras que pueden saber cuando hay tumulto de gente, cámaras que pueden ver o sistemas de vigilancia, de videovigilancia, que pueden darte alertas tempranas cuando hay una marcha o cuando hay un incidente de pelea entre personas. Y actualmente, ¿cuál es el proceso? El proceso que vemos en la televisión todo el tiempo. Dos personas en una gresca, uno muere. Porque hay armas, porque hay arma blanca, porque hay arma de fuego. ¿Por qué? Si ya la inteligencia artificial te permite identificar un arma, ya la inteligencia artificial te permite saber cuando hay una trifulca. ¿Y a dónde vamos con el tema predictivo? Si ya puedo ser proactivo con la identificación del evento, cuando nosotros hablamos de predicción a través de IA, ya nos basamos en los KPIs, en la data que tenemos a través del tiempo. Ojo, no estamos hablando de que el día de ayer se inventó la pistola. No estamos hablando de que el día de ayer recién empezaron las extorsiones, los asesinatos, las peleas en la calle y demás. Esta data, esta información ya se tiene en video. Mucha información en video. Pero hasta ahora seguimos trabajando de la manera antigua. ¿Cómo podemos gestionar o cómo podemos utilizar toda la tecnología vigente o toda la tecnología que tenemos ya y repotenciarla? Sí, a través de la unificación de la información. Nosotros podríamos tranquilamente utilizar inteligencia artificial, como les decía, y voy a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo. Si a mí me roban mi vehículo y yo tengo cámaras de lectura de placas, yo solo debería llamar a Serenazgo, a la policía y decir IQ 4236. Ellos podrían ubicar por cada cámara que pase mi placa, podrían encontrar mi vehículo. ¿No sería una forma mucho más fácil de poder, en vez de forzarme, soltar a camionetas, vehículos, policías en la calle buscando un vehículo, simplemente a través de las cámaras hacerlo de manera mucho más rápida? Si ya sabemos cuáles son los índices y las zonas de incidencia de robos o de asaltos y demás, ya también podemos saber cuándo puede ocurrir un evento de este tipo a través de la predicción. ¿Ok? Esto es a veces, y suena utópico, porque depende de muchos factores. Como dice el señor Fernando, en el Perú sí hay dinero, solo que no se sabe cómo invertir. Quizá necesitamos una estructura de servidores, una base clara de data centers, una base clara de almacenamiento en donde podemos tener toda esta información y sobre todo debemos de tener la capacidad de compartir esta información. Salgo un momento de lo que vendría a ser seguridad ciudadana y voy a entrar por un segundo a lo que vendría a ser el mundo retail. Estuve en una conferencia de retail y me encantó ver que un grupo de estas empresas empezaron a compartir información importante con respecto a los tenderos y con respecto a las incidencias naturales que tienen. Porque lo que ocurre en un centro comercial va a ocurrir en otro. Así es. Todo se copia, porque los ladrones pues no inventan la rueda, simplemente lo copian. Y es de la misma manera como seguridad ciudadana se debe mover. Nosotros debemos de tener la capacidad de poder compartir, hacer una mesa de trabajo entre municipios, hacer una mesa de trabajo entre empresarios, entre integradores que den este tipo de situaciones todos los días, de la mano conjunto con la policía. Y así podríamos entonces unificar inteligencia artificial, reconocimiento de placas, rostros, que es más de lo mismo, unirlo con semáforos inteligentes, que los tenemos, señores, para poder parar el tránsito y no tener que hacer una persecución loca, chocando 10, 20, 30 carros o accidentando serenazgos o accidentando de repente el día de mañana a uno de nosotros que está cruzando la pista en una persecución. En otros países solo se paralizan los semáforos. Te acercas a la ventana y lo bajas. Así de sencillo, pero las normas no están claras. Esa es la manera, creo yo, a través de la unificación, en la cual nosotros podemos utilizar todos los dispositivos actuales que tenemos en la calle y
los implementos que tiene la policía, como radios, bodycams y demás, para poder tener identificaciones rápidas y utilizar la inteligencia de manera predictiva, señores, predictiva. Cambiemos un poco el escenario. Gracias. Gracias, Jorge. Y has dicho dos puntos importantes, ¿no? La integración. Y regreso contigo luego con ese esquema. Comentaba que la extorsión es uno de los principales delitos que se están cometiendo. Comentaba también de que tenemos un déficit serio de policías y que a pesar de que están haciendo esfuerzos importantes, estamos lidiando esa batalla en las calles. Pero ¿dónde es que se origina la extorsión? ¿Cuál es el medio? No se lo muestro por lo que lo acabo de dejar en mi escritorio, es en el celular. Entonces, por ahí que estamos librando una batalla de repente en escenarios que no son lo más, o deberíamos ir a otros escenarios un poco más efectivos que podríamos desarrollar. En ese sentido, Maurice, es por ahí también donde se están cometiendo muchos delitos y fraudes financieros o algo o similar. Dentro de tu experiencia, ¿qué crees tú que podríamos implementar o que podríamos tener también nosotros como un tema referencial, como de defensa, y que faltaría como para poder ser más eficientes y evitar ese tipo de delitos que se están dando por estos medios? Fernando, primero quiero felicitarte por este tipo de espacios y eventos tan importantes para que todos podamos sentarnos a conversar y a tener un enfoque holístico, porque cada profesional trae una versión diferente, de verdad que nos hace mucho bien este tipo de eventos. Y luego, respecto a tu pregunta, hay un tema que es muy importante, fíjense. Tenemos que entender en la ciberseguridad un concepto que es muy valioso. Hablamos de la resiliencia. ¿Y por qué hablamos de la resiliencia? La resiliencia es aceptar que vamos a tener en algún momento un incidente de ciberseguridad. Si no, esa palabra no existiría. Tienes eventos de ciberseguridad en empresas tan grandes como Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que invierten millones en seguridad, en empresas como Google, Facebook. Honda fue parada toda la planta de fabricación de vehículos por un incidente de ciberseguridad. Entonces, el primer problema es quitémonos el mito de que no va a haber un incidente. Si lo tienes que tener en algún momento. ¿Qué tan preparados estamos para resolver esa incidencia? ¿Y qué tanto podemos ser proactivos para limitar al mínimo la tasa de incidencia de eso? Y eso empieza por nosotros. En la mañana, y de repente ahora tengo un auditorio diferente, yo preguntaba y lo vuelvo a preguntar acá. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen en su WhatsApp doble factor de autenticación? ¿Cuántos tienen? Levanten la mano. Miren, no es el 25% aproximadamente, 30%, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante el doble factor de autenticación? Porque el patrón usuario y password desapareció. Ya no existe, ya no puedes trabajar solamente con usuario y password. Necesitamos doble factor de autenticación. También les decía en la mañana que si buscan en Marketplace de Facebook la palabra doxeo, datos personales, encuentras tu huella, encuentras tu foto, ¿verdad? Es fácil que alguien pueda usurpar tu identidad. Entonces, las medidas empiezan por uno. Si yo saco mi celular ahorita, yo no tengo ningún aplicativo bancario. Me van a decir, oye, tú trabajas en el sistema bancario que no crees en tu propio sistema. ¿No? No es así. Yo he adoptado una postura de seguridad. ¿Y cuál es mi postura de seguridad? ¿Qué contamina una aplicación? ¿Qué contamina una billetera? ¿Qué contamina un aplicativo bancario en un celular? Lo que instalas. O probablemente lo que te instala tu hijo cuando te pide el celular, no, prestado, papá, préstame el celular, y te pone un juego o algo, ¿verdad? ¿Y qué permisos se activan ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo un celular que lo he comprado de fábrica, de caja, no le he instalado absolutamente ninguna aplicación para no contaminarlo, ni WhatsApp, nada, y solamente tiene mis aplicaciones bancarias. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy adoptando un modelo de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ese celular no tiene contaminación. Y la contaminación viene de las aplicaciones, porque uno no es experto auditor, forense, para decir, a ver, voy a auditar la aplicación. ¿Y por qué hemos tenido, fíjense, hemos tenido malware bancario, que te ponía la pantalla en negro
y mientras te ponía la pantalla en negro, salía la ventana. ¿Autorizas que se haga tal cosa? Clic, sí. ¿Autorizas? Clic. ¿Autorizas? Sí. Se autorizaba solito. Y después la pantalla se volvía a poner de color transparente para que tú veas los datos. Se autoautorizó. Miren hasta qué nivel llega el malware, ¿no? Entonces, ese es un primer punto de partida. El segundo, nosotros en las instituciones donde trabajamos, acá en la universidad, en la Cámara de Comercio, en el banco, donde trabajemos, ¿podemos instalar software? ¿Pueden? ¿Pueden en una máquina de su trabajo instalar software? No. ¿Por qué no pueden? Porque el privilegio que tienen ustedes en esa computadora no es de administrador, es de usuario simple. Sin embargo, en tu casa, la PC que manejas en tu casa sí puede instalar software. Y ese es un error. Les explico por qué. Nuevamente el escenario. Imagínate que han escuchado hablar de phishing, ¿no? Cuando le das clic a un enlace. Le das clic a un enlace de phishing. ¿Qué hace ese phishing? Instala algo en tu máquina. Pero si no tienes permiso de administrador, no puede instalar, pues. ¿Se dan cuenta? Porque la instalación se hace por detrás, por abajo. Si tú creas un usuario que no tiene privilegio de administrador y se mete un malware, ya te estás bajando el porcentaje de efectividad de que ese malware realmente se instale en tu equipo. Entonces, una buena práctica, créense ahora un usuario en su casa sin privilegio de administrador. Y cuando quieren instalar algo, simplemente le ponen el password administrador. Entonces, son dos ejemplos de muchos que se pueden dar para que ustedes puedan entender cómo mejorar su postura de ciberseguridad. Hablaba de un tercer ejemplo en la mañana, recordarás, Fernando, cuando decía el tema de privacidad, ¿no? Saber que, por ejemplo, los datos de la antena celular a la que ustedes se conectan se guardan en el operador, la latitud y la longitud. Entonces, no se guarda dónde has estado, se guarda la antena en la que te has conectado. Pero si juntamos todos los datos, se puede ver una traza por dónde vas. Privacidad. Ah, me quiero ir a una reunión privada, entonces no debería llevar el celular. Ese tipo de conocimiento y de posturas son las que nos ayudan a mejorar la calidad en la ciberseguridad y reducir sustancialmente nuestras tasas de incidencias. Así que hay que empezar por uno mismo, ¿verdad? Por tener ese cambio de actitud, Fernando. Gracias, Mauricio. Jorge, hablamos de integración, ¿no? Y seguimos con los sistemas de videovigilancia. Como sabemos, en nuestra región, en la provincia y en todos los distritos de Trujillo, todos tienen sistemas de vigilancia. Uno es un poco mejor que otro. La verdad que el único que creo que está operando más o menos bien es el de Buenos Aires y los demás adolecen de muchas deficiencias. Pero, ¿cómo es que podríamos, en tu experiencia, Jorge, es posible poder integrar todas estas cámaras y poder lograr ahí? ¿Qué pasa con el sistema, con el operativo? Me decía un oficial de la policía cuando estábamos analizando su problema, me decía, presidente, lo que pasa es que si un delincuente, una vez que atraviesa la Avenida América, pasó por allá, ya lo perdimos. No, con cámaras ya lo perdimos. Y no hay forma de cómo también hacer la operación cerco, que ellos lo tenían muy bien operativo, porque por parte de videovigilancia no. Y había en otro tema fundamental, que no había la cooperación, ¿no? La cooperación para que el otro distrito siga y podamos seguir trabajando ese tema. Pero técnicamente, hablamos técnicamente, ¿es factible? ¿Cómo es que podríamos desarrollar esa integración de todos los distritos y para poder tener una mega central de videovigilancia como para poder ser mucho más efectivos en la parte operativa y preventiva del delito en Trujillo? Tocaste un punto al cual siempre llego, y es un punto político. Primero, las ganas, porque, nuevamente, organización, y no hay la organización de las cabezas propiamente. ¿Cómo lo hacemos de manera tecnológica? Porque esa ya es una parte, tendría que empezar a hablar de política y no es mi estilo. Pero si empezamos a hablar de la parte tecnológica, primero, los distritos están unidos, tienen fibra, los distritos tenemos la carretera para poder mover toda la información. No estamos hablando de una cámara, 2 cámaras, 18 cámaras en un distrito. Estamos hablando de repente de 60, 50 cámaras que están haciendo captura de imágenes, que están teniendo información a tiempo real, inclusive basándonos yendo a lo más básico,
cruce de línea de detección de movimiento, ¿ok? Toda esa es información que tiene que llegar a algún lugar. Y si no tenemos la vía, si no tenemos los data centers correctos para recibir esta información, ¿cómo la procesamos? Entonces, yo creo que Trujillo y la zona norte en particular, que adolece mucho de estos problemas de seguridad, no es que no esté preparado para a nivel unidad como distrito o como de repente municipios. Sí tienen las herramientas para hacerlo. Lo que falta es promover la unificación en una central, como dices de repente, ¿no? Una base, un C, en el cual nosotros podamos recibir toda esta información por medio de una fibra o de repente de comunicaciones de cualquier tipo que se pueda llegar a dar, sin importar el tipo de análisis que se vaya a hacer, porque al fin y al cabo, si todavía vamos a trabajar de la manera reactiva, aún así funcionaría tener información para poder seguir con los siguientes pasos de predictivo o proactivo. He revisado la mayoría de municipios de acá del norte, he revisado mucha información, siempre sabes que hay licitaciones y demás, y siempre lo voy revisando. Una de las cosas que encontré hace unos años atrás, cuando empecé a revisar o empezar a ver un poco de la seguridad ciudadana, es que todavía se hacía el copy-paste de la licitación de hace 4 años. Y es por eso 4 o 5 años atrás y seguíamos utilizando tecnologías de 2 megapíxeles, que si nos ponemos un poco técnicos, a ciertas distancias o a ciertas alturas es un poco más complejo hacer un reconocimiento facial con ellos. Uses el software que uses. Porque realmente necesitamos cierta cantidad de píxeles para poder reconocer el sistema óseo y poder tener un reconocimiento facial basado en 3D. Ojo, podemos hacer reconocimiento facial bajo fotografías, no me vas a dejar mentir, pero si queremos tener algo mucho más seguro, vamos a utilizar más de 21 puntos faciales basados en el sistema óseo de profundidad. Y para lograr esto necesitamos entonces la unificación a través de un software de gestión que pueda tomar todas estas cámaras existentes, tener las vías correctas, como indiqué, un lugar, un centro, un data center con la capacidad de procesamiento correspondiente y la información no solo a nivel de data, porque puedo tener mucha data, recibiendo mucha data, pero si entre las cabezas municipales o las cabezas de la policía no comparten la información de lo que están recibiendo, es como que mañana más tarde uno de mis trabajadores me dé un montón de documentos de Excel o en sí información que no tengo idea de qué es. Me entrega KPIs de no sé qué es. ¿Qué proyecto es? No tengo idea, solo sé que el monto final fue este. No me sirve de nada tampoco si no lo puedo interpretar. Entonces, este es un trabajo conjunto entre las autoridades, las empresas tecnológicas, las empresas de comunicación, que al fin y al cabo trabajan a nivel de gobierno, y deberíamos así poder unificar toda esta información, todos estos dispositivos, para poder llegar a tener un centro de control fuerte y consolidado con toda esta información. Esa es la base de todo esto. Ganas. Nadie lo hace. Así es. Gracias, Jorge. Y es que tenemos un gran problema, señores. Es por eso que tampoco digo que merecemos lo que nos está sucediendo. Imposible. Pero ¿sabían ustedes que de cada 10 peruanos, 8 no confían en el otro peruano? Y eso no es de ayer. Eso de hace buenos años. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice que el enemigo de un peruano es otro peruano? Y veo muchas que a veces que sensibles. Y seguro ustedes también igual no confían en el otro. Y es por eso, pues, que al estar así y no así, 3, 4 nos están arrinconando y nosotros seguimos así. ¿No? Y contándola nomás y viendo las noticias y contándola. Y seguro algunos de repente dicen, eso ya la sé. ¿Y por qué? De lo que ya estamos diciendo, de alguna forma no comenzamos a ser protagonistas de estas soluciones que estamos clamando día a día, señores.
No solamente nosotros, la ciudadanía, el que está atrás, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras empresas, nuestros pequeños negocios. Las cifras que mostró Nicolás hoy, la mediana y gran empresa casi no está haciendo, el delito es menor. Quienes están sufriendo son aquellos pequeños y microempresarios, y lo sabemos muy bien. Ellos. No digo que nos comamos la bronca yendo sino que tenemos conocimiento, tenemos competencias, tenemos capacidad. En Cámara de Comercio, desde que asumí liderazgo, dije, nadie es mejor que todos unidos. Señores, los buenos somos muchos más. Propongamos, ¿correcto? Y en ese sentido, Maurice, ¿cuáles son los principales desafíos en ciberseguridad que enfrenta hoy el sistema financiero? Ahora, al sistema financiero, todo el mundo tiene una cuenta, todo el mundo tiene la aplicación que decías, y ayer Elmer Sánchez daba la noticia de la billetera electrónica como lo último que ya viene y que se va a dar. ¿Qué riesgos se han identificado en las entidades para prepararse y para poder responder de manera proactiva? Fíjense, hay diferentes desafíos y uno quizás interesante y particular es el tema de compartir información. Es decir, yo, Banco 1, identifico una situación de fraude y yo no puedo comunicarle eso al Banco 2. La ley me lo impide. Sin embargo, los ciberdelincuentes entre ellos sí comparten información. Miren la primera barrera que encontramos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la Ley de Protección de Datos Personales tiene una serie de características que incluso todavía tenemos, entre comillas, la suerte de poder usar reconocimiento facial. Lo más probable es que en los próximos meses ya se anule el reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque dentro de la Ley de Protección de Datos Personales se considera que la biometría es un dato sensible de la persona. Hace 2 semanas estuve en España, tuvimos una reunión con varios bancos, entre ellos Santander de España, y ellos nos comentaban, ¿no? Veíamos sus cámaras de video que estaban apuntando a la parte, por ejemplo, afuera del local, y unos rectángulos negros ahí, que ellos tienen que poner para evitar que cuando pase una persona la cámara le reconozca facialmente. Si tú quieres hacer un caso de un delito tipificando un reconocimiento facial, el juez te lo anula, no es válido. ¿Por qué? Porque primero está el derecho de la persona sobre el delito y el bien común. Justamente lo que acabas de tocar, Fernando. Este es un punto que ya lo estamos trabajando desde la Asociación de Bancos, a través de Giovanni Picklin y un grupo de abogados, y se presentó primero una consulta a la Autoridad de Protección de Datos Personales, consulta que no fue respondida. Entonces hemos aplicado bajo el concepto de silencio administrativo, ¿no es cierto? Y ahora se está tratando de trabajar una iniciativa legislativa para que se pueda, a partir de ahí, entender que el sistema financiero debería tener excepciones que permitan, con la tecnología, con el reconocimiento facial y con el intercambio de información, poder tener un sistema más robusto para poder responder al cibercrimen y a los fraudes. Ese es el primer punto que debemos entender. El segundo punto está relacionado con todas las medidas tecnológicas que tienen que unificarse para tener un concepto diferente a lo que hoy trabajamos. Fíjense. Tenemos áreas de ciberseguridad, áreas de fraude, áreas de riesgo, áreas de seguridad física, ¿verdad? Cada una de ellas importante en cualquier institución medianamente grande, ¿no? Digamos medianas y grandes. Pero el concepto que comentaba en la mañana, que es el llamado Fusion Center, concepto que nace en Estados Unidos a raíz del incidente de las Torres Gemelas, para poder integrar a sus agencias, que se ha extrapolado ahora al modelo empresarial, nos hace ver que también necesitamos eso, la integración de todas las áreas de seguridad en un solo centro de monitoreo integral, donde estén sentados los de ciberseguridad, los de seguridad física, los de fraude, se dan cuenta, y tengamos acá las pantallas de todos los sistemas principales para poder tomar acción de manera inmediata y rápida. Y esto es no solamente tener un concepto unificado a través del Fusion Center, sino también tener procesos, ¿no es cierto?,
que se adecúen a este nuevo modelo y esta nueva visión de ver las cosas. Ese es un segundo componente importante. Entonces, fíjense, la unificación del concepto de seguridad, Fusion Center. Y el tercero, y quizás no porque sea el tercero, sea que esté en tercer lugar, podría haber estado en primero y de hecho debería estar en primer lugar, la academia. Pero necesitamos que la academia nos pregunte a nosotros qué es lo que necesitamos nosotros para decirle a la academia, capacítalos en esto y en esto. Y creo que ahí también hay un vacío, ¿no? Hay un vacío todavía que está, por ejemplo, si ustedes le enseñan a un alumno en la universidad a que maneje un sistema operativo, hay una gran diferencia en que tú le enseñes a diseñar el sistema operativo. No sé si me dejo entender, ¿sí? Es totalmente diferente. Y cuando hay un ataque de ciberseguridad, ¿tú qué necesitas? ¿Qué crees? ¿Manejar el sistema operativo o saber cómo se estructura el sistema operativo por dentro? ¿Cómo se estructura? Fíjense, cuando yo voy a un curso de ciberseguridad, por ejemplo, de malware, ¿qué es lo primero que me van a decir? Bueno, hay una excepción en el módulo MAPI. ¿Y qué es eso? Nunca lo vi. ¿Se dan cuenta? Y les voy a contar una experiencia que pasó hace poco. Empecé a dictar un curso que se llama Ciberseguridad y Defensa con Inteligencia Artificial. ¿Qué esperaría la gente de ese curso, no? Bueno, vamos a aprender un poquito a usar ChatGPT. Y no fue así. Mi primer curso empezó con Python. Y vieran las caras de los alumnos. ¿Qué es lo que estás hablando? Es que la inteligencia artificial, nosotros pensamos que es, ok, entro a ChatGPT y le pregunto, si esa es la inteligencia generativa. Pero lo que necesitamos en los ingenieros es la programación, o sea, que tú hagas tu propio modelo. Cuando yo tengo un caso de fraude en una tarjeta de crédito, por ejemplo, yo puedo entrenar un modelo propio, porque no se les va a imaginar a ustedes que un banco o una entidad financiera le va a mandar a ChatGPT una base de datos para que termine fraude. Eso no se va a hacer jamás. Entonces, hay modelos y hay software que ya es específico para ello. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos ingenieros que sepan Python y que sepan usar con Python programación de inteligencia artificial para crear sus propios modelos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es diferente. Entonces, que yo sepa sacar la correlación, los modelos de inteligencia artificial predictiva para saber si hay fraude, si hay un ataque. Imagínense, ustedes tienen una base de datos y yo les digo, vamos a ver los logs de Apache. Apache es un servidor web, de repente alguno lo conoce. Ok, tiene logs. Pero ¿cómo funciona Apache internamente? Entonces, esas partes de las estructuras son importantes. ¿Por qué? Porque si a un analista tú le das una herramienta y maneja una herramienta, y cuando le quitas la herramienta no sabe absolutamente nada, eso no es un analista. Es un usuario de una herramienta. Si al analista le quitas la herramienta y dice, ok, me quedé sin herramienta, lo hago en el bajo nivel, me voy a demorar más, pero lo hago, él sí es un analista. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y voy a aprovechar, Fernando, para ofrecerte a través de la Cámara de Comercio, hagamos un curso de inteligencia artificial con Python, totalmente gratuito para la cantidad de personas que tú quieras hacer. Velo y trabájalo con ellos. ¿Ya? Anotado. Gracias. Anotado, gracias. Eso es importante. Recuerden, la sumatura de voluntades, buenas voluntades, hablando claro, pero por sobre todo, teniendo una visión compartida de lo que queremos. Hablamos de lo que queremos hoy, de repente la mitad estamos pensando en el sorteo y la otra mitad en el serio problema que estamos tratando. Pero amigos, de lo que hemos hablado nos afecta a todos. ¿No? Nos afecta a todos. Y algunos dirán, sí, pero a mí no me tocaba y mejor no me meto para que no me toque. Si dejamos que esto siga creciendo, nos va a llegar en cualquier momento. Y va a empezar de repente con alguien de tu entorno familiar. Y si no, ya le tocó. ¿Ok? En la Cámara de Comercio, muchos, a casi todos de los que estamos en el contexto, nadie nos ha tocado, pero todos estamos muy comprometidos en ver de qué manera podemos aportar. Es cierto que la seguridad ciudadana y la inseguridad es exclusividad del gobierno, ¿no? Del gobierno central, los distintos los recursos, la policía como el Ministerio Público, como el Poder Judicial son el trinomio, el escudo de defensa que tenemos ante toda esta ola criminal y demás.
no está operando bien. De alguna forma hemos estado haciendo esfuerzos para lograr que comiencen a trabajar en equipo y seguiremos bregando como Cámara, como sociedad civil organizada, porque hemos convocado a más de uno. Tenemos la red de impulso donde hay varios colegios profesionales y líderes que están interesados también en ver cómo promovemos iniciativas como para poder lograr algo que no está parando y esa es la parte de la buena noticia, señores, la libertad sigue creciendo. O sea, las cifras macroeconómicas de nuestra región, seguimos siendo la tercera región en aporte al PBI nacional y el año pasado, el año 2024, ha sido de las regiones que más ha crecido, no exponencialmente, pero sí. La agroindustria, así como la minería, siguen siendo los dos tractores de nuestra economía que está traccionando. Pero si perdemos territorialidad contra todo este crimen organizado, olvídense. Por ahora estamos perdiendo una parte y la verdad es que no deberíamos comenzar. Ok, no podemos intervenir directamente, pero sí algo importante, señores. Hay una gran responsabilidad que nos compete a todos nosotros y el próximo año se lidia esa batalla. Seamos conscientes, informémonos y seamos también coherentes e inteligentes a la hora de votar. Creo que estos 5 años que están por pasar nos ha sido una factura y una lección que espero que todo el mundo haya aprendido. Entonces yo no voy a decir por quién voten, sí, pero seamos mucho más razonables, a pesar de la desconfianza que existe, a pesar de que también las encuestas dicen que ya los peruanos, y no es solamente peruano, en Latinoamérica ya no creen en el sistema, es decir, en la democracia. Pero no la podemos cambiar, ¿ok? Por eso es que muchos antisistemas, en algún momento que ya hemos elegido a más de uno, y esto vino desde no el último gobernante, también el anterior y el anterior, porque todo el mundo, no, este sí es Maduro, este sí es Maduro. Y el tema de la dureza no ha servido como para que hasta ahora, en la situación en la que estamos, ya en esto último, lo que está sucediendo. Seamos más conscientes, seamos mucho más responsables y más inteligentes, porque los destinos de nuestro país a veces no podemos dejar así nada más que se dé. Pero, mientras tanto, en Cámara de Comercio siempre vamos a ser propositivos y vamos a tratar de ver de qué manera podemos aportar. La clase empresarial quiere ser de alguna forma parte de protagonismo en la solución que podemos dar. Pero recuerden, nadie es mejor que todos unidos, así que las puertas abiertas a quienes sean socios o no de Cámara de Comercio. Pero si tienen una buena idea, un buen aporte, siempre van a ser bien recibidos. Ahora sí, ya lo mejor por ustedes. Ya viene el sorteo, ya viene lo demás, así que los invito. Fuerte los aplausos. Y agradecer a ellos. Muy bien, invitamos para que puedan otorgar los certificados a nuestros panelistas por su destacada participación en esta última fase de nuestra conferencia.